ingenieros. Nos lo presenta el licenciado Rodolfo Palacios. Él es asesor financiero, es auditor interno en sistemas de calidad ISO 9000, CGS Internacional. Tiene una certificación de Coaching Multidimensional International Coach Federation. Tiene pensum cerrado en maestría en marketing de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene estudios en planificación de las utilidades y el efectivo. Asimismo, tiene estudios en flujos de efectivo y presupuestos. Tiene estudios en rentabilidad y contención de costos. Entonces, licenciado Rodolfo, le agradecemos su participación en este congreso y la pantalla es suya. Muchas gracias. Bien. Buenos días a todos. Felicitamos a la Universidad de San Carlos por estos seminarios. Jóvenes, hay que aprovecharlos. El tema que a mí me corresponde es despegando. Y fíjense que cuando uno termina la carrera universitaria, ciertamente uno tiene todos los aspectos técnicos, pero es una teoría y empieza a salir al mercado. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos en el mercado? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra especialidad? Y hoy vamos a hablar un poco acerca de eso. Porque yo estimo que ustedes han de tener 20 a 25 años. Porque uno a veces se va atrasando en la carrera. Los que no dejan cursos, pues ahorita han de tener como 23 años los que ya van saliendo, ¿verdad? 23, 24 años. Pero el tiempo se pasa rápido. Y entonces, para despegar, hay que despegar adecuadamente. Hay que iniciar bien. Y para esto, vamos a hablar un poco acerca de cómo hacerlo. ¿Pueden ustedes ver mi pantalla, Jesús? Sí, licenciado, sí la podemos ver. Muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a presentar. Iniciándonos en el mercado laboral, empresarial. Vamos a centrarnos en lo que conoce o para lo que prepara la Universidad de San Carlos a los ingenieros civiles. Y yo encontré esto en su pensum. Y usted ha de ser familiar para ustedes. La ingeniería civil dice que comprende la planificación y ordenamiento urbano, la definición de políticas y elaboración de proyectos, organización, control y dirección de los trabajos necesarios en la construcción, funcionamiento y conservación de obras de ingeniería. ¿Cómo? Sistemas de agua potable, drenajes, carreteras, puentes, estructura de edificios y proyectos habitacionales. Vean qué interesante es su carrera y qué amplio es su campo laboral y o empresarial. Fíjense que cuando habla de obras de ingeniería civil, dice la planificación y ordenamiento urbano. Entonces, uno debe tener un expertise en la planificación, como le decía el licenciado López, cuando él habló de la administración y finanzas. Él, pues, presentó estados financieros, presentó diagramas de recorrido, organigrama. Y todo eso es necesario para planificar un proyecto. Y también cómo organizar, dirigir y controlar ese proyecto. Y fíjense ustedes de que los ingenieros civiles, pues, tienen un campo un poco complicado porque sus colaboradores
los maestros de obra, los albañiles y los ayudantes. Hay que dirigirlos. Ciertamente hay muchos que conocen el trabajo a la perfección, pero cuando uno va a supervisar una construcción, vemos que no, la estructura la amarraron mal, que dejaron las columnas mal colocadas, que cuando fundieron dejaron ratoneras. Entonces, ustedes deben de tener esa planificación bien, de esa delegación. O tiene que estar uno multiplicándose para poder dirigir y controlar el trabajo. Y fíjense que de lo importante es de que uno no empieza como jefe muchas veces, o como dueño. Sino que empieza desde abajo como supervisor. Entonces, esta carrera de ingeniería necesita saber qué vamos a hacer. Dice que también nosotros podemos dedicarnos a sistemas de agua potable y drenajes, carreteras, puentes, estructuras de edificios, proyectos habitacionales. Pero ¿en qué somos buenos nosotros? Yo me imagino que hay especializaciones en su campo, y no me imagino, las he visto en los pensums, en las maestrías que ustedes tienen, en los posgrados. Entonces, hay un amplio campo de acción. Y vamos a... Entonces, para eso vamos a trabajar un análisis FODA personal. Vamos a hablar sobre un análisis FODA personal en esta mañana. Donde vamos a identificar cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada uno de nosotros. Y fíjense que esta herramienta puede ser de autoevaluación si la aplicamos personal, y también puede ayudarnos a autoevaluar una empresa. En esta mañana vamos a hablar de un FODA personal que ayude a saber cuáles son las fortalezas, oportunidades en una situación en concreto. ¿Y cuál es la situación en concreto? La situación en concreto es en qué vamos a empezar nosotros a incursionar ahorita que salgamos de la universidad. ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Vamos a buscar un trabajo en las constructoras? ¿Vamos a nosotros a emprender una empresa? ¿Qué es lo que pensamos hacer? Entonces, yo por eso puse en la primera diapositiva la ingeniería civil. ¿Qué es lo que la universidad pretende que cuando ustedes salgan, qué conocimientos tengan? ¿Pero en qué van a ser expertos? Entonces, vamos a todos, yo quisiera pedirles por favor que ustedes vayan escribiendo sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a medida que vayamos avanzando, porque vamos a tener un tiempo, cuando terminemos, vamos, cada uno las fortalezas, que Jesús nos ayude y nos diga qué fortalezas escribieron ustedes, tal vez unas 5, Jesús, que nos pudieras decir que los oyentes hayan escrito, tal vez de las principales para poderlas comentar. Igual con las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Fíjense que las fortalezas y oportunidades en una situación en concreto va a ser en su carrera.
Debilidades y amenazas que te impiden avanzar o concluir con ellas. Al hacer este ejercicio vamos a lograr conocer más o menos cuál es, en qué productividad y desempeño nosotros queremos enfocarnos. Entonces, debemos definir bien qué es una fortaleza, qué es una oportunidad, qué es una debilidad y qué es una amenaza. En ocasiones no tener claros estos conceptos pueden llevarnos a divagar en la elaboración de nuestro foro. En este caso, vamos a hablar una fortaleza, por decir algo, en lo que ustedes están estudiando. ¿Cómo están ustedes en el curso? ¿Cuánto sacaron en el curso de elaboración de proyectos? ¿En dónde les enseñaron ustedes a planificar proyectos? ¿La ganaron con 61? ¿Con 80? ¿Han tenido algún roce con el mercado ya laboral? ¿Saben elaborar proyectos? ¿Qué tal están en la organización? ¿Han dirigido personal? ¿Han tenido la oportunidad en las prácticas de controlar alguna obra, estar en el control de una obra? ¿Son buenos como ingenieros estructurales? ¿Cuáles son sus fortalezas ahí? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Es usted puntual? ¿Su actitud cómo es hacia las personas? ¿Hacia los jefes? ¿Hacia los colaboradores? ¿Y cuáles son las amenazas que tenemos? Los ingenieros civiles de las otras universidades del país. ¿Cómo, si nosotros nos comparamos, cómo salen preparados los estudiantes de la Universidad de San Carlos, de Landívar, Marroquín, del Valle? Eso puede ser una amenaza. O puede ser una oportunidad también. Entonces, nosotros debemos de saber que hay otros profesionales que están en el campo y que tenemos que vendernos como profesionales. Entonces es importante que tengamos estos conocimientos que la facultad nos da y tenerlos bien aprendidos. Bueno, las oportunidades que tenemos. Las oportunidades en Guatemala son muy grandes. Yo siempre digo que este es un país de oportunidades. Es un país que somos privilegiados en todo sentido. Entonces, yo veía un mapa económico para el 2030. Y miren, los pueblos de desarrollo, según los expertos, van a ser grandes en la costa sur, en el lado del Petén, en el lado de Occidente. Y cuando exploten estos proyectos, vamos a tener oportunidades muy, muy buenas. Un experto en economía me decía a mí, mira, Rodolfo, los que van a tener el dinero en 20, 25 años son los que tengan comida y construyan vivienda. Esa es una oportunidad, pero las oportunidades hay que apreciarlas. Tenemos que verlas. Tenemos que saber para dónde va el país
y nosotros cómo vamos a encajar en ese futuro. Y aquí es donde vamos a empezar a hacer nuestro análisis. ¿Qué es lo que ustedes quieren lograr? Vamos a empezar con las fortalezas. Y las fortalezas son internas. Cuando ustedes van a ver que ahí yo puse los títulos y dice fortalezas internas. ¿Por qué? Porque esas nosotros las gestionamos como personas. Nadie tiene injerencia ahí en esas fortalezas. Nosotros somos los que nos encargamos y somos buenos estudiantes, buenos para aplicar los conocimientos. Eso ya nos compete a nosotros. Entonces, una de las fortalezas, nos tenemos que visualizar como un producto competitivo en el mercado. Una fortaleza es un activo que puede utilizarse para diferenciarse de otros al buscar un empleo o emprender una empresa. Entonces, si eso es un activo, jóvenes, yo entiendo ahora por qué los padres decían antes, mira, el estudio, yo te puedo dejar el estudio, no te voy a dejar dinero como herencia, pero te voy a dejar el estudio. ¿Por qué? Porque ese es un activo que se puede explotar. Es como que se le dejaron un par de millones, porque ahora ya no se puede hacer nada con miles, ¿verdad? Pero les deja un par de millones y dice usted, bueno, ese es un activo. Pero ¿y si le deja el conocimiento? Es un activo, ¿por qué? Yo le digo a mis hijos, miren, ustedes están cerrando, hay dos que están cerrando carreras de ingeniería también. Y les digo yo, mira, con eso te podés defender. ¿Y qué implicó eso? Yo les digo, 20 años de alimentos, de darles alimentos. Échenle pluma a ustedes a 20 quetzales el tiempo de comida. Vivienda, comida, el pasaje, las colegiaturas. Ese es un activo, pero hay que verlo así, hay que aprovecharlo y sacarle partido a esas fortalezas que nosotros tenemos. Y además son 20 años de la vida. 20 años que le dedicaron ustedes a desvelarse. Yo ahora oigo a muchos muchachos que dicen, miren, ¿cómo anhelaría poder dormir bien? Que duermen 2 horas por tanta tarea, y cuando ustedes se gradúen, esa es una fortaleza. Tienen algo que muy pocas personas de la población pueden acceder. Entonces, tenemos que tener conocimiento de eso. ¿Cuáles son sus talentos y dones con relación a su carrera? Un autoconocimiento profundo para identificarlos correctamente y desarrollarlos de la mejor manera posible. Uno nunca deja de aprender. A ustedes les enseñaron algo y desde ahorita hasta que uno se muere, hay nuevos investigadores. Hay gente que está innovando, que está dando nuevos aportes. Incluso nosotros, los sancarlistas, podríamos ser ellos. Tenemos talentos y dones, pero debemos desarrollarlos y realzar esas áreas donde distingues tus cualidades y habilidades. Esas son las fortalezas. Pero pregúntate tú, ¿qué fortalezas tienes? ¿Cuáles son tus fortalezas? Ya tienes una enorme que estás cerrando ya la ingeniería. O si ya la cerraste o eres ingeniero. Estamos ahí ya entrando
al mercado laboral empresarial. Vamos a ver. Aquí es donde yo quiero que vayan escribiendo y para poderlas compartir al final, después de esto, leamos un par de cuáles son las cosas que hago mejor. Entonces, si tú no las puedes escribir en el chat, ¿cuáles son las cosas que hago mejor? Piensa. Referente a la carrera, ¿verdad? Por eso puse que el pensum de ingeniería, ¿qué es lo que pretende al final? ¿En qué destaco frente a mi equipo? ¿Cuáles son mis talentos innatos? Fíjense que aquí es impresionante. Yo he visto unos compañeros de mis hijos. Miren ustedes, tienen unos talentos que yo creo que si se apreciara por parte de nuestras autoridades, este país sería diferente. Son talentos natos. Yo cuando fui estudiante tenía un amigo que tenía mente fotográfica. Leíamos un libro de 300 páginas y le preguntamos, mira qué dice en la página 256. Y te decía qué títulos tenía. Esos son talentos innatos para la matemática, para la física, química. Yo he visto gente muy especial en los estudiantes. Ahora, ¿qué ventajas tengo? Grado de estudio, certificaciones, premios, contactos. ¿Qué actividades disfruto más en relación al trabajo? Porque yo te digo algo, cuando uno está trabajando a gusto, es maravilloso, eso no cansa. Pero cuando tú tienes un trabajo que aborreces, uno ya no quiere estar ahí, quiere salir rápido de ahí. Pero entonces tienes que detectar qué actividades disfrutas más. ¿Y con qué recursos cuentas? Tienes apoyo de tus padres, es un recurso enorme. Tienes una herencia que yo creo que muy pocos tenemos acceso a eso acá, ¿verdad? Que te dejaron un capital, pero eso sería buenísimo. ¿En qué actividad sobresalgo? Tienes que hacerte estas preguntas para conocerte. Y fíjense que para conocerse uno bien, en esa certificación de coach que Jesús leía ahí, nos lo dio unos españoles. Y fíjense que hubo una actividad que a mí me desnudó completamente. Fíjense que en uno de los talleres nos dijeron, miren, pregúntenle a sus amigos, sus colaboradores, y tal vez alguno de su familia. Pregúntenle a 5 personas, 5 aspectos positivos de ustedes. Bueno, yo llevé mi hoja, les dije, miren, háganme el favor de decir 5 aspectos positivos, es una tarea. Y me dieron los 5 aspectos positivos. Yo estaba contento con esos 5 aspectos positivos y dije yo, qué bueno soy yo. Pero la otra semana nos dijeron a esas mismas personas, díganles que les anoten 5 aspectos negativos. Y miren ustedes, fue revelador. Fue revelador. Y yo dije, ¿con qué eso piensan de mí? Pero fíjense ustedes de que le da la oportunidad a uno de mejorar. Y yo pienso que esa es la mejor forma de irse conociendo uno y esas fortalezas que ustedes tienen. También compartan las que les digan más o menos si son las que ustedes tienen para ir aterrizando en fortalezas reales. Vamos a ver si tenemos
si tenemos algún apoyo ahí de las fortalezas, si los muchachos compartieron algo con nosotros sobre las fortalezas que ellos identifican. Por favor, Jesús, si pudieras leernos Sí, algunas. por favor, compañeros, pongan en las preguntas y respuestas o en el chat las fortalezas que hayan anotado, por favor, para yo leerlas. Liderazgo, por ejemplo, ponen acá. Resolución de problemas prácticos. Ajá. Equipo. Capacidad de análisis. Ajá. Responsabilidad. Puntualidad. Sí, mira, bueno. Veamos la primera, liderazgo. Fíjense ustedes de que yo cuando hablo de liderazgo, siempre hablo de la vuelta ciclística. Y ustedes se van a identificar conmigo los que hacen deporte. Miren ustedes, una competencia en bicicleta. Si usted se viene de Escuintla para Villanueva, ahí se sufre. Y eso es lo que tiene un líder. Y el líder es el que va en primer lugar. ¿Por qué va en primer lugar? Porque tiene el conocimiento. Tiene la actitud. Y también es un servidor. El líder no es el que siempre es servido. El líder enseña a servir. Entonces, es el que tiene esa fortaleza de liderazgo. Va a tener un equipo que va a ser el reflejo del líder. Entonces, nosotros necesitamos liderazgo en el país. Solución de problemas, decía, otra fortaleza. Para solucionar un problema, debemos de tener una visión amplia. Poder ver los problemas desde todas las aristas. Y como es un seminario de finanzas, miren ustedes, los problemas de dinero son tremendos. Y donde hay dinero, hay que cuidarlo. Como dijeron los licenciados Álvarez y López anteriormente. Alguien de una empresa muy grande me decía ahí, a mí, mira Rodolfo, hay que cuidar los quetzales, porque los miles y los millones se cuidan solos. Entonces, si uno aprende a cuidarlo, va a ser próspero. Y esa es la solución de problemas. Y ahora, miren ustedes, van a componer una tubería, todo es dinero. Solucionar problemas de todo tipo, qué bueno. Responsabilidad. Esa es otra fortaleza, decían los muchachos, ser responsable. Mucha gente deja las cosas a la mitad. Pero yo leía de los japoneses. Y una de las características de ellos es que se pasan perfeccionando toda la vida lo que ya funciona. Miren, eso es responsabilidad. Pero esa es una cultura. Es la forma en que ellos piensan, es la forma en que ellos viven, así les enseñan.
nosotros, pues qué bueno, el que tiene esa fortaleza, maravilloso. La puntualidad. Miren, yo admiro a la gente que tiene esta fortaleza. ¿Saben por qué? Porque la puntualidad es saber qué es el tiempo. Fíjense, muchachos, les tengo una noticia. A ustedes ya solo les quedan 40 años para realizarse. Yo me imagino andan alrededor de 20, van a tener 60 dentro de 40 años. 20 más y ya no estamos en esta tierra. Entonces el que tiene esa fortaleza de responsabilidad, aprecia el tiempo y sabe utilizarlo. Entonces ustedes deben de tener esa fortaleza, es maravillosa, porque entonces ustedes van a planificar de acuerdo al tiempo. El tiempo es muy importante. El tiempo es dinero. El tiempo es vida. Y cuando uno empieza a pensar de esa manera, la vida le sonríe. Por lo tanto, esas fortalezas en relación a su carrera deben de tenerlas bien claras, muchachos. Yo les reto a que las escriban y las pongan en un lugar visible en su cuarto o en un lugar donde ustedes las tengan y que las puedan ver regularmente. El tiempo es corto. Yo había pensado hacer una práctica de esto y que hiciéramos un FODA, pero yo creo que no nos va a dar tiempo, entonces voy a avanzar con el siguiente tema. Vamos a ver. No sé. Vamos a hablar un poquito de las debilidades. Una debilidad personal es un área de oportunidad para nuestro crecimiento. Si, por ejemplo, si eres desorganizado, impuntual o si tienes problema para hablar en público, esta es la parte donde tienes que observarte con ojo crítico. Es cuando ustedes le van a preguntar a esas personas, hagan ustedes el ejercicio, esos 5 aspectos positivos y ahora que les digan 5 aspectos negativos. ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Porque todos tenemos debilidades. Vamos a hacer un pequeño cuestionario para que los oyentes nos ayuden. Escriban, ¿en qué fallo yo más que el resto de mi equipo? ¿Cuáles son los hábitos que quiero erradicar? ¿Cuáles son mis rasgos de personalidad negativos? ¿En qué áreas puedo mejorar? Educación, entrenamiento, habilidades y conocimientos. ¿Cuáles son las debilidades que señalan mis compañeros de trabajo, de estudio o jefes? Aquí nos comentan poca experiencia. Ajá. Sí, Jesús. ¿Otro? Pereza nos dicen también. Ajá. Sí, pereza. Veamos, compañeros, escriban sus debilidades. Todos tenemos debilidades. Pero están tímidos. Sí. Fuerte temperamento. Ajá. Impaciente. Es impaciente. Falta de disciplina. Bueno, veamos, ya tiene otra de Jesús. Puede ser timidez también. Timidez, sí.
Pérdida de acción podría ser. Yo digo que dejemos esas, Jesús, para comentarlas así brevemente. Miren, todas estas debilidades pueden convertirse en oportunidades. ¿Verdad? La poca experiencia. Miren ustedes, ninguno de nosotros tenemos experiencia. Y por eso es que tenemos que tener claras nuestras fortalezas. Y fíjense que hablando de lo financiero, yo por eso recibí una maestría en marketing. Vieron que la cerré. Cerré la maestría en marketing. Y les voy a contar brevemente. Fíjense que yo los últimos 20 años trabajé en gerencias financieras. Pero yo no entendía a los vendedores, ni a los de marketing. Era una empresa que vendía aproximadamente 600 millones de quetzales al año. Y venían el gerente de ventas y me decía, mira, Rodolfo, necesito echar a andar este proyecto y necesito 10 vendedores. Imagínense ustedes, 10 vendedores, a 7,000 quetzales cada vendedor, más prestaciones, el 1.43%. Por 1.43 eran 10,000 por cada uno. Por 10 eran 100,000 quetzales al mes. Había que comprarles un carro en el que iban a hacer las visitas, una computadora. Imagínense cuánto era al año. Y yo le preguntaba, mira, pero ¿cuánto nos vas a dar adicional en ventas? Tanto mes. Y saben ustedes que al final, ¿qué pasaba? No cumplían. Entonces la empresa empezaba a descapitalizarse. Porque no llegábamos a la meta. Y entonces yo no podía hablar adecuadamente con ellos porque yo les decía, mira, si no llegas a la meta, en tanto tiempo, ya el proyecto no va. Pero luego hablábamos adecuadamente, les decía, mira, ¿cuál es el producto? ¿Cuál es tu mercado? ¿Cuál es el potencial que tiene? ¿Cuál es nuestra competencia? ¿Cuáles son tus variables predictivas? Por decir una variable predictiva es para obtener un cliente tenés que visitar a 10 clientes. Entonces, si yo quiero tener 10 clientes, debería visitar a 100 clientes. Entonces, que cada uno visite 100 clientes para tener 10 clientes al final. Pero ¿qué hace un gerente financiero diciendo eso y dándole seguimiento a eso? Entonces tiene que meterse uno, el que dijo que tenía poca experiencia, nos debemos de meter al mercado laboral y empezar. Empezar, porque siempre le preguntan a unos cuando uno va a buscar trabajo, experiencia. No tengo, entonces no le doy. Mire, deme la oportunidad. Yo soy de las personas, miren ustedes, yo quise, a los que acaban de salir del nivel diversificado de la universidad, yo les decía, ayudémosles. Son el futuro del país. Bueno, la pereza. Ay, Dios. Esa debilidad sí está difícil, porque esa está con la disciplina. Fíjense ustedes de que ahí sí hay que ponerse a trabajar y es yo pienso que es una actitud. Bueno, fuerte temperamento. Yo pienso que hay que aprender a escuchar. Y fíjense ustedes que no se preocupen, porque miren ustedes, yo con mis hijos que están en la edad de ustedes de 20 a 25 años, ahí voy aprendiendo, porque miren, el temperamento de ustedes es muy fuerte, y ¿saben por qué? Y se los voy a decir porque ustedes no son mis hijos y nadie me va a regañar.
Pero miren ustedes, vienen y como ya están saliendo de la universidad, creen que lo saben todos y le echan penca a todos, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que saber escuchar y hablar con hechos, no solo porque a uno le nace, ¿verdad? Entonces, estas debilidades son importantes que las evalúen y vean de qué manera van a superar estas debilidades. ¿Verdad? La disciplina, la impaciencia, entonces yo creo que tenemos retos, muy buenos retos. Y miren, ustedes no se preocupen porque todos hemos pasado por eso. Todos. Oportunidades. Observemos los factores externos que pueden ayudarnos a conseguir nuestros objetivos laborales. ¿Qué oportunidades tienen los ingenieros civiles en la elaboración de proyectos, en carreteras, puentes, estructuras de edificios, proyectos habitacionales, la administración de los proyectos? ¿En dónde necesitamos? ¿En dónde nos necesitan? Miren ustedes, hay un montón de empresas que están necesitando gente que quiera trabajar, que tenga una actitud positiva. Y miren, las oportunidades siempre existen para las personas dispuestas a evolucionar y crecer. Pero hay que conocer esos factores externos y las tendencias en crecimiento para utilizarlas en nuestro favor. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes deben saber cuáles son esos polos de desarrollo. Y yo hablaba con un empresario y le decía, mira vos, si vos compras terrenos ahorita en esas áreas los vas a encontrar baratos. Si tenés un poco de capital. En unos años eso va a ser oro. Va a ser oro, pero esas oportunidades hay que verlas, en dónde están. ¿En dónde debemos de buscar? Oportunidades aquí en Guatemala hay bastantes. Y también hay fuera del país. Hay empresas que necesitan trabajadores. Yo conozco muchos guatemaltecos que están trabajando en el extranjero. Y uno dice, y uno les pregunta, mira, ¿y de qué universidad te graduaste? San Carlos. Nos aprecian. Entonces tenemos oportunidades, tenemos que verlas. Tenemos que ir a explorar en dónde están esas oportunidades. ¿Cuántas? Digamos, si yo preguntara ahorita a este foro de ingenieros, les diría yo, miren ustedes, ¿cuántas empresas constructoras de carreteras hay en Guatemala? Y ustedes deberían de ser capaces de decirme, mire, Rodolfo, hay tantas, ¿y cuál es el tamaño de esas constructoras? ¿Qué personal utiliza esas constructoras? Tómense el tiempo, conozcan esas empresas para ustedes incursionar como trabajadores o como competencia de estas empresas si usted quiere poner su empresa. Las oportunidades, qué carreras, campos, estas son preguntas, ya no las vamos ya no vamos a pedir opinión porque ya el tiempo se nos fue, vamos a dejar, pero vamos a ver, qué carreras, campos e industrias relacionadas conmigo están creciendo aceleradamente, qué nueva tecnología e innovación pueden beneficiar mi carrera.
Yo tengo un hijo que está estudiando arquitectura. Miren ustedes esos renders, ustedes han de saber de eso. Miren, es maravilloso. Usted puede dar un recorrido virtual por lo que usted está o va a construir y vender el proyecto de esa manera. Puede entrar a las habitaciones, puede ver cómo desde el control remoto usted abre las cortinas, por dónde entra la luz, puede ver en dónde va a estar su cama. Miren ustedes, es maravilloso, pero esa es una oportunidad. ¿Qué nuevas tecnologías puede usted conocer? ¿Cómo crece la industria de la construcción? ¿Hay algún vacío en el mercado que pueda llenar usted? ¿Qué contactos debería de tener con la Cámara de la Construcción? Gremios de ingenieros civiles, su colegio. Y eso debe tener uno la agenda en la mano, ¿verdad? Y saber en dónde puede uno incursionar. Vamos a hablar un poquito de las amenazas. Esta parte reporta los factores externos que pudieran perjudicar el alcance de nuestros objetivos. Así podemos anticipar algunas amenazas al evaluar la situación actual y realizar decisiones proactivas. Puede ser una amenaza externa. ¿Cuál puede ser? Podría, en el campo de la ingeniería, vamos a ver. Vamos a ver las preguntas. ¿Qué obstaculiza mi progreso laboral? Los otros ingenieros con experiencia podrían ser. ¿Cómo voy yo a saltar este obstáculo? ¿Qué factores externos afectan mis objetivos? ¿Los cambios tecnológicos perjudican mi situación actual? ¿Cuál es el perfil de los colegas que compiten por el mismo puesto que yo? ¿De dónde son estos colegas? ¿De qué universidades? ¿Qué saben ellos que yo no sepa? Usted puede conseguir el pensum de un su colega de una universidad, de otra universidad. Y si usted ve que contratan más ingenieros civiles de la Universidad X, eso es una amenaza. Pero puedo convertirla también. Puedo tomar acción si yo la detecto a tiempo. Entonces, jóvenes, esta ha sido mi participación. El tiempo es corto, ¿verdad? Pudiéramos hablar de más cosas, pero es muy importante que ustedes tomen en cuenta las exposiciones del licenciado Álvarez y López con la estructura de empresas y cómo se deben de administrar las finanzas. Esto es importantísimo en cualquier carrera. No importa si es médico, es ingeniero, abogado. Mire usted, dice, el dinero no lo es todo, pero utilízalo mal y tendrás una vida miserable. Dice el escritor del rinoceronte. Entonces, señores, esta ha sido mi participación. Jesús, mira si tenemos algunas preguntas, por favor. Sí, licenciado, ahorita veamos. Compañeros, cualquier pregunta o duda que tengan para el licenciado la pueden hacer en la sección de preguntas o respuestas o en el chat, por favor. ¿Qué hicimos, muchachos? Jesús ya. Ahorita vamos a ver las preguntas.
Ya se asustaron, Jesús. Sí, cabal. Aquí Waldo Solís nos dice, muy interesante, la verdad, y muchas gracias, ingeniera, por sus palabras de aliento. Me hacen llegar una pregunta también. Dice, ¿cuántas amenazas, debilidades y fortalezas es recomendable nosotros mismos hacernos nosotros mismos? Fíjate, Jesús, que eso es parte de esto. Fíjate que se deben de clasificar y al final le salen a uno un montón. Digamos que te salgan 10, pero las debes de priorizar como muy importantes, importantes, poco importantes. Y yo lo que hago es que las numero. Las muy importantes le pongo 5, las otras 4, las otras 3 y voy numerándolas. Y de esas 10 tomo las primeras 5, por decirte. Tomo las primeras 5 porque si no, toma uno demasiadas y no sabe ni qué hacer con ellas. Entonces, la técnica esta es que uno va viendo cuáles... cuáles amenazas tengo, contrastándola con mis fortalezas. Entonces, al hacer eso tú, ves qué fortalezas tienes y qué amenazas están en el mercado y tomas acción. Y entonces a la par de una de esas, escribes la acción que vas a tomar. Por ejemplo, el que dijo la pereza, si uno es perezoso, esa es una debilidad. Y la amenaza es que la competencia de las otras universidades, ellos son proactivos. Entonces, ¿mi estrategia qué es? Si yo soy perezoso, ahora me voy a levantar a las 5 de la mañana a fortalecer mis debilidades, a hacer menor mis debilidades. Pero tengo 4 nada más, 4 o 5, dependiendo de las que tú tengas, porque a veces sale una sábana de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero yo recomiendo que tomen las primeras 5, pero que tomen acción, no que las dejen así solo por hacer el ejercicio. Aquí Mario Roberto nos pregunta, ¿cómo puedo maximizar mis fortalezas? Mira, Mario, si ya es una fortaleza, yo pienso que las deben de seguir cultivando. Es como una planta. Tú tienes una planta hermosa en una maceta, pero la dejas de regar una semana, ¿qué va a pasar? Se te va a marchitar. Uno debe seguirse actualizando toda la vida. Es desde que uno se gradúa, tiene que seguir leyendo, tiene que seguir investigando. Entonces, yo considero que si tú tienes una fortaleza, cuídala, pero contrástala. Hay que ver el futuro, tus debilidades y tus amenazas. Gracias, licenciado. Nos comentan también, dice, ¿debemos de tomar más en cuenta las debilidades que los demás nos dicen a nosotros o las que nosotros mismos sabemos que tenemos? Mira, si ya te las dicen, es porque eres fluorescente, ¿verdad? Y si nosotros las sabemos, pero otros no las saben. Yo pienso que las debilidades son internas. Y nosotros mejor que ninguno nos conocemos. Porque tenemos esa capacidad como humanos. A nosotros nadie nos tiene que decir que estamos haciendo mal. Nosotros sabemos que estamos haciendo mal. Pero si ya no las dicen, yo pienso que hay que preocuparse. Sí, totalmente de acuerdo, licenciado. Diego López nos dice, ¿y cómo nos recomienda empezar a superar nuestras debilidades ya después de haberlas identificado?
Mira, en las debilidades lo que yo creo es de que hay que tomar acciones. En la vida hay que tomar acciones y decidirse. Hoy voy a empezar. Y te voy a contar una anécdota rápida. Yo creo que eso les va a ayudar. Yo perdí matemáticas 2. Me metí a escuela de vacaciones. Fíjense que cuando yo estaba en la universidad, se ganaba con 51 y la zona mínima era 12 puntos. Perdí matemáticas 2. Me metí a retrasar, la volví a perder. Me metí a escuela de vacaciones y ¿qué creen? La volví a perder. Y yo vivía solo. Llegué a donde yo vivía y tiré mi mochila abajo en la cama y ahí se quedó una semana y ya no fui. Yo dije, la universidad no es para mí. Un compañero me encontró y me dijo, ¿y vos por qué no has llegado? La universidad no es para mí, yo no sirvo para matemáticas. ¿Cuánto tiempo estudias? Un día antes del examen. ¿Cómo vas a creer? Yo me levanto a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana estudiar matemáticas. Cuando voy en el bus voy estudiando matemáticas. Me dan una hora de almuerzo, almuerzo en 15 y 45 estudio matemáticas. Cuando voy de regreso estudio matemáticas. ¿Y vos querés ganar un día como estudiando un día antes? Copié su método. Yo tenía que sacar 90 puntos para ganar. Saqué 98 puntos. Muchachos, desde entonces yo tengo 54 años, me di cuenta que a veces mis debilidades es por falta de acción. Y tengo que tomarlas, tengo que afrontarlas, porque si huyo de ellas, van a seguir creciendo. Nada más, Jesús. Sí, estamos bien hasta ahí. ¿Y alguna otra pregunta, compañeros? Si no, de parte del comité organizador, le queremos dar las gracias de verdad por su tiempo, por darnos estos conocimientos que posiblemente no muchos tienen y que seguramente nos van a servir en nuestra vida profesional. Quiero hacerle entrega de un reconocimiento. Gracias, Jesús. El diploma dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil, Comité Organizador de Estudiantes de Ingeniería Civil. Otorga el siguiente diploma al licenciado Rodolfo Palacios Ajuchán por su participación en el 26º Congreso Nacional y 22º Congreso Latinoamericano de Estudiantes y Profesionales de Ingeniería Civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala como conferencista en el taller Despegando como Ingenieros, dado en la ciudad de Guatemala el 1 de octubre del año 2021. Y enseñar a todos. Y lo firman nuestro coordinador general, nuestro subcoordinador y nuestra coordinadora